Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios, hermanos, este miércoles Dios nos ha permitido pues que estemos nuevamente con Él y vamos a mirar la manera en que Dios nuestro Señor Jesucristo nos anima a confiar en Él. Y por eso he titulado este mensaje, Jesucristo te anima a confiar en Él. Vamos entonces, hermanos, a saludarnos. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Venimos delante de ti, oh Dios, para darte gracias, maravilloso Rey. Y bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a orar. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Y vamos a estar en su presencia. Alabado sea el Señor. Señor maravilloso, Jesús milagroso, Señor bondadoso, Señor. Venimos delante de ti, oh Dios, para darte gloria y honra, para decirte que te amamos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, sabiendo que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y estamos muy gozosos, Señor, de que tú nos permites en esa noche escudriñar las Escrituras a través de este mensaje que has puesto para nuestra vida. Un mensaje de 3 puntos, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Y vamos a estar pues amándote en esta noche, Señor. Y que tú nos regales esta palabra maravillosa que vamos a escudriñar y vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, así es. Vamos a mirar 4 circunstancias diferentes ante el pecado, ante la enfermedad, en los momentos de peligro y ante la lucha contra el mundo hostil. Gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, leemos. Vayamos, hermanos, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Leemos estas palabras de Jesús. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiar, tomar ánimo, es una invitación a la vez, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y es para los hombres, para que confíen en Él y cobren ánimo. Alabado sea el Señor. No hay otro que sea tan eternamente digno de toda nuestra confianza como Cristo. Pues Él es todo lo que dice ser. Él puede cumplir todo lo que dice y todo lo que Él promete. Esta es la experiencia de los que han aprendido a poner confianza, hermanos, en Cristo. El tener fe en Cristo es el principio de toda bendición para el alma. Me permito llamar su atención, hermanos, esta noche a 4 ocasiones en el ministerio del Señor Jesús. 4 ocasiones en el ministerio del Señor Jesús. Cuando Él hizo la invitación a animarnos a confiar a personas azotadas por el pecado, el sufrimiento o el temor. La primera se relata en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero vemos la palabra de perdón. El caso aquí era el de un hombre paralítico que se encontraba en un estado lastimoso.
sin poder moverse ni ayudarse en forma alguna. 4 buenos amigos le habían traído a los pies de Jesús con la esperanza de encontrar para él algún alivio. Pero ¿cuál fue la sorpresa cuando Jesús, aparentemente pasando por alto su gran necesidad física, dijo al enfermo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? Este procedimiento de Jesús nos señala una gran verdad. Primero, que el perdón de su pecado es la mayor necesidad del hombre. Así es, hermanos, que el perdón de su pecado es la mayor necesidad del hombre. La cuestión de nuestro pecado es la primera que debe de arreglarse. Lo primero que vamos a arreglar con Dios es la situación de nuestro pecado. Los hombres en la actualidad están dispuestos a hacer cualquier gasto o cualquier esfuerzo por obtener la salud del cuerpo. Sí, esto lo podemos ver, hermano, cómo nos preocupamos los hombres en la actualidad, que estamos dispuestos a hacer cualquier gasto o cualquier esfuerzo para obtener la salud del hombre. Muchos se hacen cirugías estéticas, se arreglan una cosa a la otra, pero dejan a un lado lo que es más importante, que es la salud del alma, hermano. Resolver la situación de nuestro pecado. La obra de perdonar pecado es prerrogativa de Dios. Solamente, y al hacerlo, Jesús, no una, sino muchas veces, durante su ministerio, da una prueba patente de que Él es Dios. El Señor está pronto para perdonar, sin que el hombre paralítico exteriorizara su deseo del perdón, que quizás no tenía voz para hacerlo. El Señor lo consoló con las palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire, hermano, no hay conocimiento comparable al de saber que nuestros pecados son perdonados. El profeta Isaías, vayamos al libro de Isaías 55:7. Isaías 55, versículo 7. Repito, hermano, Isaías 55, versículo 7. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:7: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Maravilloso, hermano. Gloria a Dios. El Señor nos perdona para que andemos en novedad de vida, hermano. Gloria a Dios. Nos salva de nuestros pecados para que podamos vivir para Dios y testificar en nuestras vidas santas de su poder salvador. Eso es lo que hace el Señor Jesús, para probar que Él tenía en verdad el poder de perdonar los pecados. Jesús hizo un milagro en el cuerpo del paralítico. Le dijo, Mateo 9:1, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 7. Entonces él se levantó y se fue a casa. Mira, hermano, el hombre resuelto sanó y se levantó del lecho en el mismo instante. Sí, el hombre resultó sano y se levantó de su lecho en el mismo instante. Así es. Vuelvo y le repito, hermano. El hombre resultó sano y se levantó de su lecho en el mismo instante, habiendo recibido primero el perdón de sus pecados y entonces la salud del cuerpo. La segunda ocasión donde encontramos la expresión de ánimo y confianza la encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 22, Mateo 9:22. En el versículo 22 de Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándolas dijo,
Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí tenemos en el segundo punto la palabra de piedad. Alabado sea el Señor, hermano. Jesús vino a un mundo lleno de sufrimiento y miseria. Siempre sentía compasión por todos los necesitados que buscaban su ayuda. La mujer en este relato bíblico había sufrido de un flujo de sangre durante unos 12 años. Había gastado todo lo que tenía sin haber encontrado su alivio a su mal. Mire, no solamente sufría en su cuerpo, sino su enfermedad la hacía inmunda según la ley. Y por lo tanto, ella se había ido o había sido privada de asistir a los servicios religiosos del templo durante ese largo tiempo. Cuando ella oyó que Jesús andaba por allí, se despertó en su corazón la esperanza de poderse aliviar con solo tocar el borde de su vestido. En vista del carácter delicado de su enfermedad, que su modestia no le permitía divulgar públicamente, ella procuraba arreglar todo en una forma privada. Se acercó por detrás, escondida entre la multitud, y sigilosamente le tocó. En el instante ella sintió una nueva vida en su ser. Todas sus esperanzas se habían cumplido. Se sintió como nueva criatura. Marcos dice que cuando Jesús percibió Marcos dice que cuando Jesús percibió que había virtud, que virtud había salido de él, preguntó: ¿quién me tocó? No era que él no supiera, pero sí deseaba que la mujer confesara la misericordia que ella había recibido. La confesión de lo que Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros es saludable para el alma, mis amados hermanos. La mujer dudosa de que Jesús quería decir con su pregunta vino temiendo y temblando. Él le dijo toda la verdad, y Jesús, lleno de compasión, disipó luego todas sus dudas y temores cuando le dijo en Mateo 9:22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mire, las dos verdades sobresalientes en estas historias son estas. Primero, que hay virtud solamente en Jesús. Que hay virtud solamente en Jesús. Esto fue el gran testimonio del gran apóstol Pedro ante el concilio de los judíos cuando dijo en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre o nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segundo, la salvación se recibe solo por la fe. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No es simplemente, hermanos, una fe la que salva, sino la fe en Jesucristo. Pues solo Él tiene el poder salvador. Alabado sea el Señor. Hermano, todo depende del objeto en quien depositamos nuestra fe. ¿Ha oído usted las palabras de Jesús a su propio corazón? Ten ánimo, hija. Ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. Miremos el punto 3, la palabra de paz. Este punto es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Para terminar, se dirigió a los discípulos en la barca en las altas horas de la noche. Ellos habían luchado muchas horas con una fuerte tempestad en el pequeño pero tormentoso mar de Galilea y estaban cansados
y desconsolados. En su perturbación se preguntaban entre sí, ¿dónde está Jesús? En verdad él había estado en el monte orando. El evangelista San Marcos dice, Marcos 6:48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles, y dejó de orar, y vino a ellos a la cuarta vigilia de la noche, andando sobre las aguas. El Señor tiene muchas maneras de venir a nosotros, hermanos, cuando necesitamos su ayuda. Sí, déjeme decirle esto. El Señor tiene muchas maneras de venir a nosotros cuando necesitamos su ayuda. Cuando los discípulos creían estar viendo un espíritu caminando sobre las aguas, les sobrecogió un gran temor. Pero en ello les llamó Jesús en una voz que se oía sobre todo el ruido de la tempestad. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Confía, yo soy, no tengas miedo. Notemos tres cosas en esta interesante historia. Primero, que los discípulos estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Sí, que los discípulos estaban cumpliendo la voluntad del Señor cuando cruzaron el mar de Galilea. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él mismo les había mandado que pasasen del otro lado. No nos debe sorprender cuando en el cumplimiento de nuestro deber, indicado por el Señor Jesucristo, nos encontramos con tempestades, hermanos. Nos encontramos con tempestades. Las dificultades en nuestro camino nos indican que Él no indican que Él se haya olvidado de nosotros o que nos haya abandonado. Segundo, que Jesús estaba en el monte orando por ellos, sin duda, y que a la vez tenía sus ojos puestos sobre ellos para no dejarles perecer en la tempestad. Oh, gloria a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. El Cristo glorificado está ahora en las alturas, a la diestra del Padre, y se ocupa en interceder por nosotros, que luchamos aquí con las olas del mundo. Este pensamiento consuela al siervo de Dios en las horas más negras y en las tareas más difíciles. Tercero, que cuando más le necesitamos, el Señor está presente. Cuando los discípulos estaban cansados hasta ya no poder luchar más y desconsolados, Jesús llegó a ellos. Y nosotros también podemos confiar y animarnos en su promesa, hermanos, aun cuando no le veamos con los ojos físicos. Me gusta mucho esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, tu rostro, Señor, te puedo sentir. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La cuarta y última, hermano, vez que encontramos la exhortación a animarnos y a confiar en el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Como dice 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí tenemos pues en el cuarto punto la palabra de poder. Gloria a Dios. Así es pues que con las palabras del texto citado, Jesús termina su discurso privado a sus discípulos. Un discurso que Jesús le da a sus discípulos. Discurso que
ocupa los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Juan, que ustedes los pueden leer en sus casas, en sus hogares. Esta plática íntima de Jesús les ha advertido de muchas cosas necesarias, entre ellas la enemistad del mundo. El mundo le había rechazado a él, y así también sería su actitud hacia ellos. Juan 16:33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mira, hermano, donde venció sus trampas y tentaciones durante su vida aquí, pero ganó su triunfo supremo en su muerte en la cruz del Calvario, como el Señor hacía el discípulo. En Cristo triunfaremos. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Qué podemos concluir, hermanos? En cualquiera que sean las circunstancias o necesidades de la vida, el Señor Jesús, hermano, está cerca para infundirnos confianza, para infundirnos ánimo. Él promete perdón al pecador arrepentido, muestra piedad al que sufre y es azotado, ofrece paz al creyente atribulado y poder al servicio aborrecido y anegado. Jesús, hermano, nos promete todas estas cosas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes, el justo pagó por los injustos. Cristo pagó por nuestros pecados y por eso somos salvos, cuando tenemos el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe, hermano. Gloria a Dios. Eso es arrepentimiento y fe. Nuestro evangelio de salvación, hermano. Tengamos pendiente siempre este concepto de Dios para nuestra vida. Dejemos pues que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del Mesías, sea la bendición que anhelamos y deseamos para nuestra salvación eterna, hermano. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hemos visto pues estos momentos de dificultad y momentos difíciles que han pasado muchas personas, como también nosotros los podemos pasar. Pero sabemos a quién hemos creído y sabemos que es poderoso para guardarnos para aquel día. Así es pues, mis amados hermanos, que espero que entendamos este concepto de Dios. Esta de verdad de Dios se pone en nuestra mente y en nuestro corazón para que la escudriñemos y la hagamos propia, porque así es. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A libertad nos llamó el Señor, hermano. Solo que no usemos la libertad para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La paz del Señor sea con todos vosotros. Gloria a Dios.